En un quirófano de California, una mujer de 38 años sufrió un paro cardíaco durante una cirugía de emergencia. Estuvo clínicamente muerta durante 6 minutos, pero lo que ella relató después desafió toda lógica médica. Dijo haber visto su cuerpo desde arriba, observar a los médicos trabajando frenéticamente. Sintió una paz tan profunda que las palabras no le eran suficientes para describirla. Habló de una luz, un túnel y una claridad de pensamiento tan nítida que aseguró sentirse, por primera vez, verdaderamente despierta. Después de regresar, dijo algo que los médicos jamás olvidaron. Sentí que allá era mi verdadero hogar. No fue la única. Experiencias como esta se repiten una y otra vez. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino el despertar a una realidad más vasta? A lo largo de la historia, en cada cultura, los seres humanos han mantenido la intuición persistente de que somos más que nuestros cuerpos físicos. Simple consuelo frente al miedo o un conocimiento intuitivo de nuestra verdadera naturaleza. En el 2022, científicos de la Universidad de Nueva York documentaron un caso que desafía nuestra comprensión convencional de la conciencia y la muerte. Una mujer de 53 años, durante un paro respiratorio, fue capaz de describir con precisión objetos y conversaciones que ocurrieron en la sala de operaciones mientras su cerebro no mostraba actividad detectable, detalles que ella no podía haber percibido a través de sus sentidos físicos. Esta evidencia se suma a miles de casos similares documentados por médicos y científicos alrededor del mundo. El ser humano parece tener una naturaleza dual. Por un lado, un cuerpo físico, por otro, una conciencia que opera más allá de sus límites. Lo vemos claramente en estados como el sueño profundo o bajo anestesia o en meditación profunda y también durante las experiencias cercanas a la muerte. Cuando observamos una persona inconsciente, vemos un cuerpo que mantiene sus funciones vitales, pero sin la presencia de la conciencia que le da propósito y dirección. Esta simple observación nos ofrece la primera pista sobre la naturaleza independiente de nuestra conciencia. ¿Qué nos dice esto sobre lo que podría ocurrir cuando la separación entre conciencia y cuerpo se vuelve permanente? La muerte ha sido tradicionalmente considerada como el fin absoluto de nuestra existencia. Sin embargo, la evidencia científica moderna nos muestra algo sorprendente. La muerte no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual. Lo más interesante es que este proceso parece incluir una expansión de la conciencia, no su extinción. Estudios recientes han detectado actividad cerebral organizada hasta 10 minutos después de que el corazón deja de latir y en algunos casos una actividad cerebral inusualmente elevada justo antes de la muerte física. No es que la conciencia termine cuando el cerebro muere, es que el cerebro deja de actuar como receptor y filtro de la conciencia. En miles de casos documentados de personas que experimentaron la muerte clínica y regresaron, encontramos patrones sorprendentemente consistentes, independientemente de su cultura, religión o creencias previas. Reportaron una sensación de paz profunda y ausencia de dolor, percepción desde fuera de su cuerpo físico, un movimiento a través de un túnel de luz, un encuentro con seres luminosos o familiares ya fallecidos, una revisión panorámica de su vida y una claridad mental y percepción amplificada. Estos patrones no son simples coincidencias, son pistas sobre un aspecto fundamental de nuestra naturaleza que la ciencia apenas comienza a comprender. Consideremos algunos de los casos más extraordinarios documentados por la comunidad médica. El caso de un electricista de Montreal que sufrió un accidente con alto voltaje que detuvo su corazón. Durante más de 20 minutos fue considerado clínicamente muerto. Lo extraordinario no fue solo que sobreviviera, sino lo que pudo describir después. Sin tener conocimiento previo sobre estos fenómenos, describió con precisión un estado dimensional
que los científicos reconocieron como una percepción de cuarta dimensión espacial. Utilizó terminología y conceptos que nunca había conocido. Pero más allá de los casos clínicos, está la historia de Elena, una profesora de literatura que nunca creyó en nada que no pudiera explicarse racionalmente. Cuando su hermana gemela falleció repentinamente, Elena cayó en una profunda depresión. 3 meses después despertó en medio de la noche con una sensación inexplicable de paz. Su hermana estaba allí, no como una aparición, sino como una presencia tangible. No fue un sueño ni una alucinación, explicó Elena. Fue más real que cualquier otra experiencia que haya tenido. Me dijo que estaba bien, que continuaba existiendo de una forma que no podía explicarme con palabras. Lo más extraordinario no fue la experiencia en sí, sino lo que ocurrió después. Elena abandonó su miedo a la muerte. Cambió de carrera para ayudar a personas en duelo y describe su vida actual como incomparablemente más auténtica y con propósito. En otro caso documentado, una niña internada en el hospital de Roma, apenas capaz de comunicarse debido a su condición, describió con asombrosa precisión un nivel de realidad que coincidía perfectamente con los relatos de adultos con formación académicas avanzadas. Lo más revelador fue que esta niña pudo describir eventos que ocurrían en otras habitaciones del hospital mientras su cuerpo permanecía en cama sin signos de conciencia. ¿Cómo podemos explicar que personas de diferentes edades, culturas y formación académica reporten experiencias tan consistentes cuando atraviesan el umbral de la muerte? Y si al morir simplemente despertamos en una dimensión que ya intuíamos en nuestros sueños, pero que hemos olvidado cómo nombrar. Los escépticos sugieren que estos relatos son meras alucinaciones producidas por un cerebro moribundo, una última fantasía neurológica antes del fin. Pero la coincidencia empieza a perder poder cuando se repite demasiadas veces. ¿Cómo explicar que personas clínicamente muertas sin actividad cerebral detectable puedan percibir y posteriormente reportar eventos verificables que ocurrieron mientras que sus cerebros no funcionaban? La evidencia acumulada de miles de casos consistentes sugiere una conclusión cada vez más difícil de ignorar. La conciencia parece continuar cuando el cerebro ha dejado de funcionar. Las interpretaciones sobre lo que ocurre después de la muerte son tan diversas como fascinantes. El libro tibetano de los muertos describe un estado intermedio, el llamado bardo, donde la conciencia viaja después de la separación del cuerpo físico. Los antiguos egipcios creían en un juicio del alma y un viaje hacia otra forma de existencia. Particularmente reveladora es la cosmología del Shipibo Qinobo de la Amazonía peruana. Para ellos, la muerte no es un final, sino una transformación donde el espíritu conserva toda su conciencia. Hablaban de dimensiones superpuestas a nuestra realidad ordinaria, accesibles durante ciertos estados de conciencia y plenamente después de la muerte. Lo interesante aquí es que sus chamanes describían estas geografías del más allá con precisión matemática, mapeando rutas interdimensionales en sus textiles y cantos sagrados, que contienen códigos geométricos que, según ellos, el alma debe reconocer para navegar después de su muerte. Estas tradiciones establecen correspondencias precisas. Los egipcios vinculaban números con deidades y planetas, mientras la cábala hebrea conecta letras con valores numéricos que revelan patrones cósmicos subyacentes. Como enseñaban los antiguos maestros, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal. Desde una perspectiva científica, el neurocirujano Eben Alexander, quien experimentó una profunda experiencia cercana a la muerte durante un coma de 7 días, afirmó: la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro actúa más como un receptor y filtro de la conciencia. Esta visión coincide con lo que el físico Max Planck, fundador de la teoría cuántica, propuso.
Considero a la conciencia como fundamental. La materia deriva de la conciencia, no al revés. Y si la muerte no fuera una línea recta, sino una curva, una inflexión suave donde la ambra cambia de dirección sin dejar de ser, como el agua que no se muere al evaporarse, solo cambia de estado y continúa su viaje, como la luz que no desaparece cuando atraviesa un prisma, solo revela su verdadera naturaleza multicolor. Tal vez lo que llamamos muerte es simplemente el momento en que nuestra esencia se libera de su forma temporal y regresa a su estado fundamental. No un final, sino un retorno. La biología de sistemas y las ciencias de la complejidad también ofrecen perspectivas muy interesantes. Sugieren que la conciencia podría ser una propiedad emergente de sistemas complejos, similares a los patrones colectivos que emergen de las bandadas de pájaros. Estas propiedades emergentes trascienden las limitaciones de los componentes individuales. Es revelador que nuestras tecnologías más avanzadas puedan simular funciones cerebrales, pero no pueden recrear la experiencia subjetiva de la conciencia. Esta brecha sugiere que hay algo fundamental sobre la experiencia consciente que trasciende de los procesos físicos. Ahora te invito a un simple pero profundo ejercicio. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundamente 3 veces. Ahora observa tu cuerpo. Siente el peso de tus manos, la presión sobre la superficie donde se apoyan, la temperatura del aire en tu piel. Y ahora pregúntate, ¿quién está observando estas sensaciones? ¿Quién está consciente de ellas? Esa conciencia que observa no las sensaciones mismas, sino lo que las percibe, es lo que trasciende el cuerpo físico según esos testimonios. Quienes practican esta observación regularmente reportan beneficios tangibles, reducción de ansiedad, mayor claridad mental y una relación más armoniosa con la idea de la muerte. Lo extraordinario es que podemos verificar parcialmente este conocimiento en nuestra experiencia diaria sin necesidad de una experiencia cercana a la muerte. Cuando sueñas profundamente, tu conciencia crea y experimenta realidades completas mientras tu cuerpo permanece inmóvil. Cuando recuerdas vívidamente un evento pasado, trasciendes momentáneamente las limitaciones del tiempo lineal. Steve Jobs, en su famoso discurso en Stanford, habló sobre cómo enfrentar su diagnóstico de cáncer cambió radicalmente su perspectiva. Él dijo, recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar grandes decisiones en la vida. El doctor Raymond Moody, quien ha estudiado más de 1000 casos de experiencias cercanas a la muerte, señala que las personas que han vivido estas experiencias muestran cambios psicológicos profundos, un menor materialismo, mayor altruismo y una reducción significativa del miedo a morir. Estas transformaciones no son temporales, no son superficiales, representan cambios fundamentales en la percepción de la realidad que perduran toda la vida. Entre lo que la ciencia puede medir y lo que la intuición humana ha percibido a través de los siglos, encontramos una verdad fundamental. Somos más de lo que parecemos ser. Como el agua que puede existir como hielo, líquido o vapor sin cambiar su esencia, quizás nuestra conciencia simplemente atraviesa diferentes estados sin perder nunca su naturaleza fundamental. Como Elena, muchos descubren que no hay que morir para comprender lo que realmente somos. Basta con despertar, con darse cuenta de que nuestra conciencia es más vasta que las limitaciones que le hemos impuesto. La comprensión de que nuestra conciencia trasciende el cuerpo físico no es solo especulación filosófica, es una invitación a vivir de manera más auténtica, reconociendo nuestra verdadera naturaleza. Los antiguos sabios lo intuían, los místicos lo experimentamos y ahora la ciencia comienza a vislumbrarlo. No somos seres limitados por un cuerpo físico temporal, sino conciencias eternas experimentando temporalmente una forma física. La muerte
ese gran misterio que tanto nos ha atemorizado, quizás no sea un final, sino un umbral, un despertar, un regreso a nuestra verdadera naturaleza, como el océano que retorna a sí mismo después de existir temporalmente como una ola individual. Porque tal vez la vida no es la historia completa, tal vez es solo el prólogo. Te invito a compartir en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho sentir que eres más que tu cuerpo físico? Tu historia podría resonar con muchos otros en esta comunidad. Comparte este video si crees que somos algo más que materia. Tal vez alguien lo necesita hoy. Quizás alguien más también ha sentido esta conexión inexplicable con algo mayor y aún no sabe que tú compartes esta experiencia. Te veo en el próximo video. Paz profunda.